qué oportuno es que la Asociación Venezolana de Psicoterapia haya decidido trabajar en estas jornadas en el tema de el impacto emocional de la pandemia en el ejercicio de la psicoterapia. Y decimos que es muy oportuno porque es difícil en este momento encontrar en el mundo otro reto más complejo en el manejo del arte y la técnica de la psicoterapia cuando tiene que enfrentarse a cerebros y mentes que están siendo afectados por el factor biopsicosocial más nocivo del siglo XXI, que es la pandemia por COVID-19. Lo que sin duda no es nada difícil de encontrar y de ubicar es que la experiencia profesional y la experiencia personal, el andar en la vida cotidiana, nos están señalando que el efecto que ha tenido el COVID-19 es gigantesco, pero en la mente social. Bueno, esta es la razón por la cual los invito a compartir esta conferencia sobre la mente social del venezolano y los efectos que el COVID-19 ha tenido en la mente social. Empecemos por una pregunta que todos ustedes están haciendo. ¿Qué es la mente social? Gracias a la mente social es que podemos compartir esta actividad virtual. Sin la mente social sería imposible, porque es indispensable para esta actividad, esta interacción entre ustedes y yo, que se genere un vínculo que nos mantenga motivados, atentos, gratificados. Pero también gracias a la mente social es que tenemos pareja, familia, amigos, podemos trabajar en nuestra profesión. Y la mente social es la que genera los grupos, las sociedades, los países, la que nos determina grados de felicidad. También es la que determina conflictos. Nos puede hacer sufrir mucho la interacción social, el encuentro, el vínculo, la ruptura, el amor, el apego. Y también la mente social de un individuo puede hacer sufrir a muchísimos millones de seres. Bueno, y es la mente social la que está tambaleada intensamente por la presencia de la pandemia del COVID-19, con todos sus elementos altamente nocivos, que están generando severos problemas y daños. Y entonces, el sentido común nos dice, cuando pensamos en psicoterapia, en esta realidad y en función de la mente social, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que debemos pensar es que la mente social existe, está allí, en ese mundo complejo de redes cerebrales. Es imposible hacer un abordaje psicoterapéutico si no se piensa en el programa que está en la mente del paciente, en uno de los programas que está en la mente del paciente, y en este caso es la mente social. La mente social emerge cuando el cerebro es activado por la presencia del otro. Hay diferentes formatos, el persona a persona, el formato virtual, el individuo que activa la mente a través de las redes digitales, el recuerdo, la referencia, la información que se genera a través de otra persona. Pero en concreto es todo lo que sucede en esa complejidad cerebral, cuando aparece el otro. En este trabajo de investigación se hace muy evidente qué es la mente social. Veamos esta lámina. Cuando el individuo observa sus respuestas emocionales, no se activan los sistemas de empatía y la inferencia de los estados mentales del otro. Es el cuadro que está en rojo. Pero cuando aparece el otro, se activan redes cerebrales que están condicionadas su activación a la emergencia del otro. Este es el cerebro social. Esto es lo que sucede cuando aparece en el cerebro de un individuo el estímulo del cerebro del otro. Para desarrollar una estrategia psicoterapéutica,
cuyo objetivo sea la mente social, para el profesional le es indispensable conocer en qué se sustenta la mente social, cuáles redes cerebrales construyen la mente social. En esta presentación me voy a referir a dos en concreto, al vínculo social y a la comunicación social. Son dos redes cerebrales que interactivan. El vínculo social depende de la comunicación social y la comunicación social se sustenta en el vínculo social. De modo que esto es fundamental, poder hacer un abordaje bien preciso que le permita al terapeuta también relacionar el efecto del coronavirus con estas dos redes cerebrales, que es donde se van a generar las dificultades, disfunciones o problemas dentro del marco de trabajo de la mente social. Esto tiene mucha validez, tanto para el formato tradicional de psicoterapia, persona a persona, como el formato que se está generando en los últimos años, que es a través de los modelos virtuales, la telepsiquiatría o la telepsicología. Una de las redes cerebrales indispensables que se activen para que aparezca la mente social es la red cerebral del vínculo social. El vínculo social se inicia con la presencia del otro. Es una expresión del encuentro en tiempo presente del otro, bien sea persona a persona o bien sea la imagen del otro a través del formato virtual. El vínculo social es una sensación amplia, general, un estado de especie de excitación que está allí en el cerebro de los humanos y que se activa con el encuentro del otro. El vínculo social es lo que sucede, eso tan importante que pasa en el encuentro de dos personas. El encuentro de dos personas no se puede reducir a las características de cada individuo. Se puede definir es por la interacción de las características de cada uno de los individuos, dependiendo de la activación de otra red cerebral fundamental para la mente social, que es la comunicación social. El vínculo social se transforma en o un acercamiento entre dos seres o una interacción, algo más intercambiable, o una acción de reciprocidad, o una filiación, o el apego, que es algo más mantenido y selectivo, que es lo que sucede con la familia y con los amigos, el apego del adulto. El vínculo social es una de las características más ancestrales del cerebro, esa activación ante el encuentro del otro. Pero poco a poco, a través de los procesos evolutivos, aparece una interacción con más intensidad y es la comunicación social. En el formato verbal y no verbal se abre otra posibilidad gigantesca para la mente social. Hace 60.000 años aproximadamente, el cerebro del hombre emite sonidos que el otro cerebro los procesa como indicadores de símbolos, de signos, de referencias a lo que está pasando, a lo que está sucediendo, al mundo exterior, a la persona. Empiezan a aparecer en el cerebro del sapien los primeros esbozos de significados, de registros acerca de lo que está pasando, pero registros propios o creaciones del cerebro, que cuando se refieren a la interacción social, vuelven a ser expresiones bien concretas del mundo de la mente social. Es esta mente social la que en los últimos 2 años viene siendo afectada por un virus, el coronavirus, el cual genera la gran enfermedad, la COVID-19. Para afectarse la mente social, esta dimensión de enfermedad tiene 2 rutas. Una directamente tocando las estructuras cerebrales. Otra a través de todos los
elementos y medidas que se han tomado para abordar la problemática de la enfermedad. El coronavirus produce enfermedad cerebral y mental. Hay una lesión vascular cerebral muy severa. Esto produce una disfunción de los neurotransmisores. Hay eventos trombóticos, daño neuronal y sin duda la expresión a nivel cerebral son de síntomas como la anosmia, convulsión, pero también síntomas a nivel mental. Ansiedad, depresión, conductas suicidas, convulsiones, psicosis. Y esta depresión de neurotransmisores como serotonina, dopamina y norepinefrina también alteran la memoria, la atención, el pensamiento. Y entonces hay que pensar cómo puede una mente social mantenerse estable ante esta agresión tan severa. Y es así como el mundo de los vínculos sociales y de la comunicación social se altera, consecuencia de la lesión de redes y estructuras cerebrales. La otra ruta que afecta a la mente social del individuo es la virulencia social. ¿A qué llamamos virulencia social? Las estrategias para manejar el problema del COVID-19. Por un lado, la cuarentena, sumado a la depresión económica, y por otro lado, la infodemia, distorsión de la comunicación. Esto va a hacer confluencia en decenas, centenas, miles de seres, millones de seres. Entonces, es una virulencia gigantesca a la cual la mente social de un individuo está expuesta. Dado que esto está tocando a la población, la oportunidad de recibir efectos negativos en su mente social está altamente potenciado. Además, que cada día se generan nuevos elementos de virulencia social. Aparecen nuevos casos, se generan dudas con las vacunas, los mensajes siguen siendo muy distorsionados, hay aturdimiento, hay confusión. Si tomamos en cuenta la referencia que mente social es la activación de un cerebro ante la presencia de otro cerebro, al haber en una población cantidades gigantescas de individuos con características alteradas en la comunicación social, pues son muchos los cerebros que pueden alterar a un cerebro. Esto se convierte en una virulencia social nunca observada en la historia de la humanidad. La cuarentena y la depresión económica son consecuencia de las medidas que los gobiernos y las instituciones nacionales e internacionales generan, de las normas que producen. Y la distorsión de la información, la creación de mensajes falsos, la construcción de mensajes interesados, es consecuencia del mundo que nos movemos hoy en día de información globalizada. Los medios, las redes sociales se han convertido en agentes altamente patógenos para la mente social. En el año 2019, junio, realizamos una investigación y le preguntamos a 20 profesionales de la psiquiatría que ejercen en Venezuela cuáles consideraban ellos que era el compromiso más delicado, más incómodo, más molesto que ellos registraban en sus pacientes cuando hacían una investigación de la dimensión social, de los estresores sociales. Y fue muy importante de que el nivel de severidad de la mayoría de estos factores fue muy alto. Esto ya nos abre un panorama de que hay una sumatoria, un sincretismo grave, difícil, complejo entre lo que venía sucediendo en Venezuela y en la mente social de sus pobladores y la instauración de esta situación extremadamente traumática como es el coronavirus. Esta sumatoria entonces de el pasado con el presente nos abre un universo muy particular para entender
qué pasa en la mente social del venezolano en este momento. Por un efecto de sincretismo, que es la integración de diferentes factores, elementos o dimensiones para generar una respuesta, una forma de pensar, una forma de sentir, el venezolano en este momento está integrando dos dimensiones para hacer ese sincretismo de gran importancia para el enfoque profesional en el campo de la salud mental, de gran importancia para los profesionales de la psicología y de la psiquiatría. Este sincretismo es una confluencia de lo viejo, una mente social en el cual los vínculos sociales y la comunicación social ya venía deteriorándose por quinquenios de conflictos sociales, económicos, políticos en el país, y a esto se le agrega la virulencia social de la COVID-19. Indiscutiblemente que es una herramienta muy útil, tanto como conceptual y operativa, para el profesional, que pueda tener, tanto en la aplicación de las terapias personales como en las terapias digitales, la posibilidad de entender qué está pasando en la mente social del venezolano. Y en conclusión, ya para finalizar, nos encontramos de que el profesional en la dimensión de salud mental, bien sea psiquiatra, psicólogo u otro profesional, al abordar la mente social en tiempos de la COVID-19, tiene varios escenarios clínicos que puede ser muy oportuno tenerlos precisados, identificados, para poder hacer un abordaje pertinente. Pero claro que a estos escenarios clínicos el profesional llega después de haber diseñado análisis y entender en su estrategia psicoterapéutica, o para aplicar la estrategia psicoterapéutica, por qué se está dando esta situación en la mente del paciente, consecuencia de un sincretismo. El vínculo social del paciente está deteriorado. Hay una gran desconfianza, no encuentra solidaridad en la interrelación social, es muy irritable y es lo que se manifiesta en este ambiente de molestia, de incomodidad en las relaciones sociales, tanto a nivel de grupos pequeños, cerrados, afectivos como la familia, o la interacción social en el ambiente más abierto. Y algo interesante, genera lo que se denomina la dependencia emocional activa. Necesita estar agradando, estar quedando bien, estar dando respuestas forzadas emocionalmente. ¿Para qué? Para poder seguir de alguna manera sobreviviendo en un mundo complejo, difícil, traumático, como es la sociedad venezolana en este momento. Y esto pues se genera en todas las redes cerebrales de la mente social. Y finalmente, dos paquetes clínicos que me permito compartir con ustedes. La fatiga emocional. El venezolano que encontramos con un gran cansancio, agotado por todo, hastiado, no quiere saber de nada, con dos respuestas entre la huida o la agresión, entre el acercamiento totalmente agresivo o el camino de la huida como fenómeno también de agresión. Y el otro son los tormentos apocalípticos, la dimensión en la mente del venezolano de ideas está realmente comprometido con todas las ideas básicamente apocalípticas. Tragedia por todos lados, fatalidad, vienen desgracias, se han vivido desgracias, se viven desgracias. Una expresión que le sale del alma al venezolano. Todo lo veo negro. Me despido con un cordial saludo, un gran abrazo, mi agradecimiento a la Asociación Venezolana de Psicoterapia por la invitación, y a través de este link ansiedadsoluciones.com ustedes pueden encontrar las láminas que se presentaron en esta conferencia.